Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí arrancamos esta nueva edición de Panorama. Los tiempos nos van corriendo y de tal forma que dentro de menos de una semana estaremos en la región, en el país, en realidad, eligiendo a quienes van a ser candidatos a ocupar lugares de privilegio dentro de la estructura política a nivel nacional. Estamos hablando de quienes van a representar a las provincias en el Congreso de la Nación. En el caso de Neuquén y de Río Negro, eligen a sus candidatos a diputados nacionales. Otras 8 provincias que no son estas dos elegirán además senadores o candidatos al Senado. Y en estos días que nos quedan, obviamente que el tiempo corre y se va contando de una manera minuto a minuto, para decirlo de esa forma. Y nosotros vamos a convocar a esta edición de Panorama, para esta edición de Panorama, a algunas de esas figuras que este domingo se van a transformar en protagonistas, es decir, van a mutar de precandidatos a candidatos de acuerdo a la preferencia que va a tener el electorado sobre ellos. Y van a estar con nosotros Figueroa, Ferrareso, Servi, en algunos minutos nada más. Pero además le vamos a sumar, a esta oportunidad le vamos a sumar la mirada analítica, la forma de analizar, de ver qué significa esto para la región, para Neuquén particularmente, este proceso electivo. Una campaña que para algunos no despierta demasiadas pasiones, es una campaña un tanto deslucida, si se quiere. Hemos invitado para esta ocasión a Rubén Boyi, a quien vamos a tener en algunos minutos nada más para hacer una lectura política de qué significa esto, y también a un especialista en temas energéticos, pero obviamente apasionado por la política, como es Fernando Castro. Fernando, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? Bien, yo bien. También contando las horas, no de la misma manera que la cuentan los precandidatos. Creo que no, creo que la están contando de un modo, me imagino que se meten en esa recta final de la ansiedad de la última semana. Y bueno, hemos visto la campaña, como lo mencionabas vos, un tanto desapasionada en los discursos, creo que un tanto timorata, se cuidaron mucho, me parece, los candidatos en esta recta final, teniendo en cuenta también que es un primer test electoral nacional, es una suerte de ronda clasificatoria, si bien hay partidos que se juegan una carta muy fuerte, como en el Movimiento Popular Neuquino, y también creo que está tallando el clima de la pandemia, ¿no? Esto de, bueno, de medir... De no saber cómo se reacciona, de cómo se reacciona en el electorado. Entiendo que sí, creo que en parte han sido cautelosos por eso, me parece, ¿no? Medir qué margen deja la pandemia para instalar discursos, para esas disputas públicas o mediáticas, la confrontación por ahí más característica de las etapas preelectorales, que ha tenido alguna muestra en las últimas semanas de esas tensiones acostumbradas que acaso hayan entre las fuerzas nacionales y los partidos provinciales, en el caso del MPN. Lo hemos visto acaso subiendo un poco los decibeles de ese debate, así todo con un clima bastante cauteloso. Entiendo que midiendo ese escenario, qué sirve, qué no sirve en medio de esa recta final que es en la que estamos en estos próximos días, ¿no? Permitime un minutito, vamos a saludar también a Rubén Boyi, a quien tenemos en contacto ahora de forma remota. Rubén, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, ¿cómo te va? Me parece que tenemos algún drama con tu audio o con el ingreso del audio. Vamos a ver si lo resolvemos, porque nos interesa mucho saber cuál es la impresión de Rubén respecto de cómo cambian las cosas a partir del domingo, o qué va a pasar este domingo, cuál es la lectura que tiene Rubén acerca de este proceso electivo. Insistimos, las PASO son primarias, son simultáneas, son elecciones abiertas, también son obligatorias, pero lo que se elige son candidatos. Lo que se elige son solamente candidatos, es decir, aquellos que van a transformarse digamos, en las figuras de cada uno de las agrupaciones políticas, de los frentes, de las alianzas, que finalmente van a competir allá por noviembre de este año. Para los neuquinos, este es un calendario agitado, porque tenemos 3 meses hasta noviembre, estamos en septiembre, octubre, noviembre, y 3 procesos electivos. Este fin de semana uno, en la capital neuquina vendrá otro en octubre, y finalmente en noviembre el proceso electivo nacional. La segunda parte de esto que se va a disputar este próximo domingo aquí en la Argentina. Hay un tema, Fernando, que me interesa charlar contigo también. Los temas
que van a ser motivo de discusión para quienes ocupen esos lugares en el Congreso de la Nación. Me parece que por allí pasa buena parte de la expectativa, que no sé si es del común de la gente, del común denominador, pero sí de los sectores dirigenciales, empresariales. Es un gran punto ese que tocas y pensaba un poco reflexionando en lo que vamos a estar hablando hoy, de esa cuestión también que está dando vueltas, ¿no? Lo que es de interés de lo que se llama, entre comillas, la gente, ¿no? Esa masa informe de la que no tenemos una imagen certera. Yo por ahí tengo visto algunas diferencias con algunos académicos, sociólogos o analistas que hablan del pueblo como una categoría subalterna, y uno se remite al precepto constitucional que dice el pueblo es la totalidad de una sociedad, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, es cierto, la masa es una cosa, o las masas, y también los sectores dirigenciales, sectores empresariales, algunos factores de presión también, ¿no? Exactamente. Claro, por un lado esos discursos que podrían llegarle a toda esa masa heterogénea de personas que en definitiva es el electorado, y por otra parte también, bueno, cómo se le habla o qué están diciendo también de cara a sectores económicos, ¿no? En parte también está en discusión eso. Vos decís, ¿qué temas van a estar pendientes de la agenda o van a ser parte de la agenda en los próximos meses, en los próximos años, en esta renovación del Congreso de la Nación? ¿Qué posiciones pueden llegar a tomar respecto a políticas que tienen que ver como el sector energético? Bueno, mencionábamos y lo venimos hablando en los últimos meses, la cuestión energética. Neuquén, ese faro energético para el país, la cuestión que... Y me parece que también el empresariado está mirando con mucho detenimiento a ver cómo va a salir el oficialismo de este proceso electivo. Claramente. Para alimentar expectativas o no tanto. El oficialismo nacional, decís vos. Nacional, claro, sí. Sí, bueno, esa es una clave, la cuestión económica. ¿Qué puede suceder en medio de este primer test electoral y todo el espacio que queda hacia la elección definitiva, digamos, a la abierta general? Eso por un lado, la cuestión económica todavía con frentes irresueltos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tallando ahí, seguramente también midiendo qué ocurre en Argentina o no, de acuerdo a las fuerzas que se impongan, el margen de política, la muñeca política que va a tener el gobierno de Alberto Fernández en función de ese respaldo que pueda cosechar o no. Básicamente este test también mide la gestión del presidente claramente o del Frente de Todos. La posibilidad que tenga la oposición también de comenzar a tallar más fuerte de cara a lo que va a ser esa recta final de 2 años hacia las presidenciales, también ese reacomodamiento. Pero después, desde la perspectiva de neuquina, también temas muy importantes por resolver que tienen que ver con cuestiones de interés que han estado presentes en la campaña a cuentagotas, me parece. La concesión de las hidroeléctricas, por un lado, con una etapa de definiciones escalonada en los próximos años, ¿no? El vencimiento de las concesiones. Y también, cómo eso ofrece o no herramientas al partido de gobierno provincial para poder diferenciarse respecto a las fuerzas federales. Y también cómo todo es, en definitiva, esa elección permite esos posicionamientos que van a permitir esos emergentes que van a ser los candidatos para la elección provincial dentro de 2 años, ¿no? Me parece que todo ese cúmulo de situaciones también están en proceso de resolución y que en algún punto el electorado no está tan pendiente de esto, pero de cara a la política son cuestiones que comienzan a resolverse, ¿no? Esas fuerzas, ese poder abriéndose paso y esas renovaciones en algunas camadas de políticos, el movimiento popular neuquino, el gobierno de Omar Gutiérrez, el gobernador sin poder renovar porque se lo impide la Constitución, aspirar a un nuevo periodo gubernamental, toda esa puja que venimos viendo en los últimos años en función de eso, esos posicionamientos internos, y al mismo tiempo, cómo hay emergentes de las fuerzas nacionales que están pendientes de todo ese frente para ver cómo se posicionan en este botín que por momentos parece ser Neuquén, que tiene que ver con los hidrocarburos, con las concesiones hidroeléctricas que mencionábamos recién. Ese faro que estuvo siendo Neuquén antes de la pandemia en materia económica, o que históricamente lo fue en algún punto, ¿no? O la región en términos generales, y qué es del reino de lo posible en la pospandemia o en esta situación en la que va a quedar la provincia y el país. ¿Vos tenés la impresión de que la pandemia está
tallando fuertemente digamos, en la actitud electoral, en la decisión final del electorado el domingo. Digo, porque tenemos ya un margen de mayor flexibilidad en donde las restricciones que teníamos hace un año no son las mismas que ahora. Inclusive, hasta te diría, las derivaciones en el sistema sanitario tampoco son las mismas. Hay cierta... No tenemos la estrechez en cuanto, por ejemplo, a la demanda de camas de terapia intensiva. Sí tenemos la demanda de vacunas, porque todavía no están completos los esquemas para buena parte de la población argentina. Pero es una visión, ¿cómo te podría llegar a decir? Muy acertada, muy ajustada, digo, esto de que ya la pandemia no es tal, o sí. No, yo creo que no es una... No creo que sea así de hecho, digamos, que la gente considere que la pandemia terminó. Sí que es una situación diferente. Creo que lo que va a estar tallando la elección de la pandemia son dos cosas principalmente. Una, la accesibilidad a vacunas, la gestión de la pandemia de los meses precedentes en algún punto, pero sobre todo la cuestión económica atada a la pandemia, ¿no? La cuestión económica. Me parece que... Digo, está toda esa situación politizada y que fue parte de los debates previos entre sobre todo las fuerzas nacionales, ¿no? Esto de, cómo se gestionó la pandemia, algunos escándalos como lo del vacunatorio VIP, la foto del presidente en Olivos, la reacción del oficialismo respecto a lo que había sido la gestión de salud por contrapartida durante el macrismo o el gobierno de Cambiemos, esa grieta de la que también hemos tenido noticias durante el transcurso de la pandemia, por un lado. Creo que a la gente lo que le va a importar, en definitiva, es tuve las dos dosis, tuve una dosis, ¿qué tanto falta para que se resuelva esto y cómo me impactó económicamente, digamos, ¿no? Sí. Me parece que es eso. Ahora tenemos, sí, a Rubén Boggi. A ver si nos estás escuchando y nosotros te podemos escuchar, Rubén. ¿Qué cambia en la Argentina a partir del domingo? ¿O con qué nos encontramos hasta el domingo y con qué nos vamos a encontrar a partir del domingo que viene? Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Puede pasar que entre un agente brasileño a la cancha y suspenda las elecciones. Acá puede pasar cualquier cosa, Agustín. A tal punto, no, bueno, es una ironía lo tuyo. A ver, ¿cómo ves el escenario que puede empezar a terminar de dibujarse a partir del lunes próximo? Bueno, lo que las PASO van a hacer... Digamos, las PASO no son vinculantes, no tienen una consecuencia institucional, pero sí son determinantes en el hecho de que permiten fundamentalmente a la gente saber dónde poner el voto cuando sean las elecciones de verdad. Porque es la muestra que va a haber el domingo, va a perfilar 1, 2, 3 sectores, 4 cuando mucho, que se van a llevar el voto mayoritario. Y bueno, y eso va a termina de hacer decidir a un montón de gente que no quiere que se estropee la única oportunidad que tienen cada 2 años de hacer saber su opinión sobre la marcha del país. Y respecto de la pertinencia del proceso electivo, teniendo en cuenta que hay espacios políticos que van a dirimir en esta interna quiénes serán finalmente sus candidatos y otros que eluden esa contienda. ¿Tenés opinión formada respecto de eso, Rubén? Bueno, en cuanto a Neuquén específicamente, está todo la expectativa puesta en el movimiento popular neuquino. Es evidente que la interna que se juega en estas pasos nacionales se puede comparar con la que se jugó en 2013 entre Guillermo Pereira y Ana Pechén, y por lo tanto va a haber una alta convocatoria al voto desde el movimiento popular neuquino y mucha intensidad en ese aspecto. Vemos que así como las PASO son importantes para la ciudadanía, para definir con qué sectores puede votar como para no desperdiciar el voto, bueno, para los partidos políticos, para la política en general, para adentro, las PASO son importantes justamente porque definen este tipo de situaciones. Para el MPN define básicamente el rumbo que va a tener el partido hacia el 2023, que es la fecha de recambio, del año de recambio
de gobernador y por lo tanto lo que más le importa al Movimiento Popular Neuquino, que ha elegido este diseño para llegar al 2023 con las internas ya clarificadas, disputadas y bueno, la preeminencia del liderazgo que se juega precisamente ya definido, ¿no? Pues es que hace algunos minutos atrás estábamos hablando con Fernando acerca de la intensidad de esta campaña y hablamos de cierta imagen deslucida de la campaña, no apasionada de esta campaña. ¿Coincidís con eso? Y si coincidís, ¿por qué? ¿Por qué se da esa situación? Creo que se da porque el país está hecho pelota y la sociedad también. Entonces, digamos, es muy impostada la campaña. La campaña tiene gente gritando, bailando, haciendo memes, hablando con la madre por teléfono. No hay absolutamente ninguna propuesta de nada y lo que se busca es descalificar al contrario. Pero esto refleja lo que es el país en estos momentos, no, ni más ni menos. La política está sumergida en la realidad y no podemos pretender que sea mejor que esa realidad. Vos sabés que hay temas importantísimos que estamos hablando con Fernando, son los debates que se vienen, porque quienes ocupen estos lugares de incidencia dentro de la estructura de poder nacional van a tener en sus manos, en poco tiempo más, decisiones trascendentes para la región, como por ejemplo la continuidad de las represas hidroeléctricas, como por ejemplo la definición de una política energética, teniendo en cuenta que Neuquén es generador de energía. Esa temática, Fernando, ¿está, no está? ¿En qué momento se discute dentro de la dirigencia política hoy que está participando de esta campaña? Si está presente en la campaña, ¿decís eso? No, ¿en qué momento, en qué lugares se discute de esto? Porque públicamente no se discute, evidentemente. Se discute en las mesas de poder, básicamente, en las mesas en los grupos que tienen influencia en el poder económico, básicamente, que son los que tienen aspiraciones de ver cómo se resuelven esos frentes. Tanto la situación de las hidroeléctricas, por un lado, que son un nicho de negocios en sí mismo, la tensión que puede generar en determinados sectores empresarios la posibilidad de que esas concesiones queden en manos nuevamente de las provincias o administradas por esa suerte de resquemor permanente que hay respecto al avance del Estado sobre la propiedad privada, un discurso que tiene instalado o una mirada que se busca instalar también de sectores de opositores respecto a la posibilidad de esa situación. Ha habido intentos, por momentos ha sucedido también. De modo que me parece que es más de una discusión que le escapa a la gente, que suele estar pasar muy de largo y a la que le resulta muy complejo acaso entender los efectos que tiene el sector energético en su vida económica cotidiana. Sector petrolero por ahí un poco más claro, ¿no? Con tanta gente vinculada en sus puestos de trabajo, en el caso arquetípico de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, provincias con cierta tradición, una tradición centenaria en materia energética, es más palpable. Se miden en términos económicos, básicamente. Pero me parece que como trasfondo de todos esos debates está la situación económica del país. Recién Rubén hablaba que el país está hecho pelota, decía de un modo muy al hueso, muy claro y sin tapujos. Bueno, está la resolución de ese problema central, que es el gran debate en definitiva, que es aquello que se denomina como proyecto de país, en el que talla claramente la imposibilidad de acuerdos de segmentos políticos del país. Bueno, ¿y cuándo vamos a salir de esta situación acuciante económica? Digo, podemos hablar todo lo que querramos de energía, y lo hacemos habitualmente y nos apasiona, de las concesiones hidroeléctricas. Digo, ahora, para que eso tenga avisos de realidad, de que haya capital interesado en invertir y que eso en definitiva sea una preocupación real en un frente de resolución, bueno, está esa gran cuestión que es cómo se resuelve la economía argentina en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Seguís en línea, Rubén, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Señor. Esto que acaba de mencionar Fernando, digo, porque también también se escucha que una de las preocupaciones es la economía, la inflación y también la desocupación. Por tanto,
la ausencia de esta temática en la campaña, ¿es porque no le interesa tanto a la gente o sí le interesa? ¿No le interesa tanto al político que estas cosas se discutan o al revés? ¿Cómo lo estás viendo? A la gente le interesa superlativamente la cuestión económica, es lo que más le interesa. A los políticos no les interesa hablar de eso porque no tienen claridad como para decir qué van a hacer para arreglar el despelote que tiene la economía argentina. Así que no se habla y listo, hablamos de otra cosa. Pero no es lo único que ocurre, digamos. También preocupa mucho la seguridad o la economía vinculada a la seguridad. En un país que está inundado por el narcotráfico, por ejemplo, hoy mataron a balazos a un hombre Carlos Argüelle, que había testimoniado contra un jefe narco y fue muerto a balazos, estaba protegido por la justicia supuestamente. Entonces estamos en ese país en donde no nos gusta hablar de lo que duele, de lo que preocupa, y entonces terminamos hablando de que hay un modelo contra otro y ponemos de un lado de la pantalla 4 consignas y del otro otras 4 consignas y hacemos como que estamos haciendo política, pero la verdad, este empobrecimiento de la calidad de la política tiene que ver con no querer hablar de una realidad que duele, preocupa y que la política no tiene la respuesta para resolverla, no las tiene. Y en consecuencia, entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, vamos a hablar en algunos minutos con quienes van a ocupar esos lugares de decisión en el Congreso de la Nación, porque te cuento, viene Maje Ferrareso, Rolo Figueroa, Pablo Servi, algunas de las figuras que van a tener seguramente un lugar destacado después del próximo domingo o a partir del lunes. ¿Se nos escapa alguno o no? ¿Alguno de los otros sectores? Creo que no, ¿no? ¿O sí? El Frente de Todos, tal vez. Bueno, habíamos invitado también a Tania Bertoldi para que estuviese con nosotros algunos minutos. Finalmente se excusaron, no quisieron. Había una superposición de actividades, así que nos quedamos con eso. Pero bueno, hace una semana o 2 semanas atrás pudimos charlar con ella también y la tuvimos aquí en el piso. No es tiempo de hacer pronóstico, pero sí, digo, de las elecciones, de los resultados de las elecciones, pero sí se puede pronosticar qué cosas nos puede pasar como neuquinos, como rionerinos, como patagónicos y como argentinos, depende de lo que venga después del domingo. Creo que sí que está esa discusión que, insisto, yo creo que talla mucho la cuestión económica, básicamente a la hora de pronosticar posibilidades. Digo, creo que cualquier pronóstico que hagamos va a estar vinculado a esa resolución. Sí, más que pronósticos, proyecciones son, ¿no? Más que son proyecciones, claro. Sí, son proyecciones, pero sin duda que va a estar atada a esa. Digo, hablamos de desarrollo, hablamos de. Recién Rubén mencionaba las cuestiones del narcotráfico, las cuestiones de la inseguridad, como cuestiones de la agenda de la ciudadanía, del electorado que va a estar definiendo esos posicionamientos políticos en lo que viene. Y bueno, todas esas variables, al margen de cómo talla una buena o mala gestión, de la capacidad que tenga una buena o mala gestión a la hora de resolver los problemas, están cruzadas en esa variable central que tiene que ver con qué posibilidades tiene el país de mejorar esas condiciones de millones de habitantes que hoy están bajo la línea de pobreza, en la indigencia, en medio de esta catástrofe que ha sido la pandemia y que se sumó a una situación previa económica que ya era complicadísima. Bueno, me parece que hay esa variable central y básicamente preocupante también eso que plantea y con lo que coincido respecto de lo que decía Rubén, de la incapacidad de la política de resolver esos problemas. Creo que hay una incapacidad central que es la de buscar acuerdos, digamos, ¿no? El diagnóstico de uno y otro lado es un proyecto de país. Y un proyecto de país con uno solo no se puede hacer, con una sola fuerza política no se puede hacer. Hay una incapacidad de establecer 4, 5, 6 acuerdos centrales y sostenerlos. Me parece que eso es determinante en la posibilidad de cambiar las cosas y no se está dando, ¿no? Bueno, la expectativa que tendría, digamos, la aspiración que uno podría tener, digo, como un mejor escenario es, bueno, al margen de las diferencias sustanciales históricas que se han manifestado en el país, digo, bueno, ¿qué chances hay de que en un momento tan terrible como el que estamos atravesando como sociedad, como país, puedan ver 2 o 3 temas centrales que permitan esa posibilidad que
sin esos acuerdos, mejorar lo otro, la verdad que se torna o parece muy, muy difícil, ¿no? Fernando, gracias por estos minutos. Te invito para que veamos dentro de un rato más a los candidatos o precandidatos que vamos a tener aquí. Y Rubén, ¿alguna consideración adicional? No, estoy de acuerdo con lo que dijo Fernando recién, de que la principal imperfección de la política argentina ha sido precisamente no lograr acuerdos centrales para el desarrollo del país, y ese fracaso hace que persistamos en las diferencias más que en los encuentros. Pero bueno, todos sabemos, el diagnóstico lo podemos hacer todos, y todos podemos decir que hacen falta inversiones, que hace falta generar trabajo con esas inversiones, y que con inversiones y generando trabajo y con libertad todo el mundo va a poder salir de esta situación. El problema es que todos decimos eso y nadie después, cuando está en el poder, nadie lo hace. ¿Y por qué? Porque para hacerlo hace falta gobernar con acuerdos amplios, con acuerdos grandes, sustantivos y duraderos. Entonces, un poco es la síntesis de la cuestión, está acá, y bueno, te dejo para que se lo preguntes a los candidatos que van a hablar, a ver si nos dicen algo. Gracias Rubén. Yo creo, vos sabés que sí existe la posibilidad de hacer los acuerdos, más allá de que no tengamos a la vista esa posibilidad en la forma en que se está discutiendo hoy la política. Digo, porque en la Argentina estas últimas décadas existe un proyecto político de esas características que ha trascendido 1, 2, 3 gestiones, que ha trascendido los intereses que se ponen de manifiesto de los distintos sectores político-partidarios en nuestro país, que lamentablemente ahora está tambaleando, pero es el Mercosur. Una política como esa, que trasciende la frontera de nuestro país porque implica la alianza con otros estados, con otros países, ha significado un avance, un adelanto superlativo en la posibilidad de proyectar hacia futuro desarrollo, inversiones, actividad comercial, intercambio. Ese tipo de acuerdos son probablemente los que requiere la Argentina. Poder se puede. Falta la actitud, falta el compromiso y tal vez el procedimiento como para lograr ese tipo de acuerdos. Vamos a hablar en algunos minutos aquí en Panorama con algunas de las figuras que van a estar este domingo en manos de todos. ¿Por qué digo? Porque van a tener su cara estampada en una boleta y allí van a poder optar por alguno de ellos para colocarlo en el sobre donde finalmente van a manifestar su voluntad en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En algunos minutos va a estar con nosotros Rolo Figueroa, Pablo Servi, Maje Ferrareso, aquí en Panorama. Ya volvemos.